En cuanto a la pregunta que me hace Kelly, dice que cada pregunta debe ser justificada de acuerdo de acuerdo a lo que estemos trabajando. Yo le indicaré si se tiene que justificar o no. Cuando es selección múltiple, normalmente si es en cuestionario no. Las preguntas que quiero que de cierta forma justificada vienen siendo las preguntas abiertas, pues solamente usted tiene que resolver su ejercicio y colocar allí su respuesta. ¿Qué observación le hago desde ahora para que lo tenga presente? Es que esos cuestionarios normalmente no son el mismo para cada uno de ustedes. Esos cuestionarios seleccionan las respuestas al azar, las preguntas, perdón, al azar, y se le va asignando a cada estudiante. O sea, son preguntas, por ejemplo, de números enteros, que es reales, que vamos a trabajarlo ahora. La pregunta de números reales, supongamos una suma. La suma para Kelly, que es quien está preguntando, puede ser una, y para Emma, que también escribió aquí en el chat, puede ser otra, pero relacionada con una suma, pero pueden ser de números diferentes, a eso me refiero. Se evalúa lo mismo, pero lo que está evaluando como tal, las operaciones, las situaciones, problemas, vienen siendo diferentes. Entonces, la recomendación que le hago también desde hoy es que a medida que yo voy explicando, si tiene alguna pregunta, la voy haciendo, que yo le voy respondiendo enseguida. Si no voy entendiendo, la recomendación es que entienda todo, porque cuando vaya a hacer las actividades, le toca hacer la suya y para que tenga claridad de cómo se hace. Levi me está preguntando, y fue algo que comenté, que los que no están matriculados, les dije que al correo me puede hacer la solicitud del plan de asignatura y la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. O si de pronto algún compañero se la puede descargar y compartir, no hay ningún problema, pero si me hace la solicitud, apenas pueda, le envío lo que es la presentación y el plan de asignatura. Deben estar atentos que de acuerdo a cómo vayamos usando lo que son las presentaciones, pues voy a ir cargando otra presentación allá en plataforma. De igual forma, en el caso de que me la soliciten, pues también se la voy a ir compartiendo. No sé si alcanzaremos a trabajar todas las diapositivas que están en el día de hoy. Si no tienen otra pregunta, pues iniciamos. Aquí está la información que ya le compartí relacionada conmigo. Soy licenciado en matemática, mi correo y la parte del número de celular. Entonces, primera temática, números reales. Números reales son todos los números que nosotros prácticamente conocemos. Los números reales están conformados por números naturales, números enteros, números racionales e irracionales. Un número que yo pueda, son pocos los números que yo puedo considerar que no son números reales y son fáciles de identificar. Esos números reales, esos números que no son reales, un ejemplo de ellos se le llaman números imaginarios. Y los números imaginarios tienen una forma sencilla de identificarse. Un número imaginario se escribe de esta forma: 4i más 3. Esa i pues me indica el número imaginario. Ya yo sé que este número que acabo de escribir allí se considera como un número no real. No son números reales porque obviamente pertenecen a lo que son los números imaginarios. Regalan un segundo. Listo, entonces, ese número que le acabo de escribir allí, en el caso de que vea la diapositiva muy pequeña, pueda ampliar la pantalla y puede mirar un poco más. Necesito tener las diapositivas así para ir escribiendo y explicándole cada una de las cosas que están en la diapositiva si es necesario. Tenemos números, entonces, números naturales. Números naturales, pues son todos los números que se consideran positivos, están a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Todo eso se consideran números naturales. Esos son fáciles de identificar. Números enteros
son todos esos naturales del 1 hasta el infinito, se le incluye el 0 y se le incluye la parte negativa, es decir, -1, -2, -3, -4 hasta menos infinito. Si nos vamos del 1, 2, 3, 4, vamos siempre a terminar en más infinito. Si nos vamos -1, -2, vamos a terminar a menos infinito. Entonces, todo ese grupo de números se consideran números enteros, que son los que están en el segundo óvalo. Son una representación de los que son los números enteros. Números naturales van con la letra n, se representan con esa letra n, que no es la tradicional porque tiene una doble línea en diagonal. Los números enteros con la letra Z, y tampoco es una Z normal, porque tiene la doble línea también. Y pasamos a lo que son los números racionales. Estos ya son un poco más difíciles de identificar a simple vista si son o no reales. Naturales y enteros van conformando lo que son los números reales, más los números racionales que ya les voy a explicar para que los puedan identificar. Un número racional es todo número que pueda expresarse como fracción. Eso es una definición quizás la más sencilla para poder identificar un número racional. Si yo tengo el número, y voy a tomar un número natural para demostrar que ese número 5, que es natural, también es racional. Eso es lo que quiere decir un óvalo dentro de otro, que los naturales están contenidos en los números enteros y los enteros están dentro de lo que son los números racionales. Y todos estos están contenidos, tanto los racionales como irracionales, dentro de los números reales. Entonces, 5, que es un número natural, también es un número racional y se puede expresar como una fracción. ¿Cómo lo puedo expresar como una fracción? Si es entre 2, es 5. Entonces, todo número que yo pueda expresar como una fracción se considera racional. ¿Cuáles son los que entonces todo número entero también lo puedo expresar como una fracción? Quiere decir que también es racional, y es lo que estamos viendo de los óvalos que están contenidos en el mayor, que es el de número racional. ¿Cuál es la dificultad allí? Identificar si los números decimales, cuáles de los números decimales son racionales, porque todos no son racionales, hay unos que son irracionales. Y ya miramos cuál es la diferencia. Entonces, ya sabemos que todo número entero natural que se puede expresar, todo número entero y natural se puede expresar como una fracción, lo que me indica que natural y enteros son racionales. Ahora, tenemos números decimales. Yo necesito saber cuál de esos números decimales son racionales. Si no es racional, entonces es irracional. O sea, yo puedo mirar si es racional, ya sé que es racional. Si no es racional, pasa a ser irracional. Para eso debo entonces tener claro cuáles son los tipos de números decimales que existen. Existe este número decimal 2,5, que es un decimal finito. ¿Por qué finito? Porque después de la coma tiene una sola parte decimal. Es decir, yo la puedo contar y decirle que después de la coma hay un solo número. Entonces considera decimal finito, finito porque lo puedo contar. Existe el número decimal con 3 puntos suspensivos infinito. Ese que está ahí, 2,5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Ese, vamos a agregarle aquí algo. No, vamos a dejarlo así. Ese número que está allí es un número decimal infinito. Y este número que voy a escribir acá también es un número decimal infinito. Pero hay una diferencia entre esos dos números decimales infinitos. Y es que el número que está en la parte de arriba, este número que le acabo de resaltar allí, ese número decimal infinito se clasifica como decimal infinito periódico. ¿Qué es un número decimal infinito periódico? Es aquel que la parte decimal se repite. ¿Qué se está repitiendo en este número?
esa que le acabo de resaltar ahí, 5234 se repite, después viene 5234, otra vez se repite. Entonces ese número se considera decimal infinito periódico. En cambio el de abajo, que es 3,45189314,6, es un número decimal infinito no periódico. Ahora, todo número decimal infinito periódico es racional y todo número decimal infinito no periódico es irracional. ¿Por qué consideramos el decimal periódico infinito racional? Porque ese número, a partir de algunas operaciones, se puede llevar a una fracción. ¿Y cómo se puede llevar a una fracción? Es una definición que le estaba indicando que todo número que se puede expresar como fracción es racional. Ahora mismo no necesitamos saber cuál es el procedimiento que yo uso para llevarlo a fracción. Lo único que debo tener claro en el momento es que si es infinito decimal, infinito periódico, lo puedo convertir en fracción. No me importa cuál es el procedimiento ahora mismo, pero ya tengo clara esa definición. Infinito periódico es racional. Infinito no periódico es irracional. Si yo tengo el ejemplo que está, uno de los números que está allá, que es 0,3, este que está acá, en el óvalo en la parte de arriba, bueno, es negativo. Menos 0,33 y tiene una barra en la parte de arriba, me indica que es periódico, que se va a repetir ese 33333. Entonces ese número se considera infinito, decimal infinito periódico, periódica porque se repite el 3333. Entonces este número que está aquí se considera racional. Si yo lo coloco positivo para que sea más fácil entender cuál es la representación en fracción de este número, 1 sobre 3. Si usted hace la división de 1 sobre 3, le va a dar 0,333333. Entonces, si se dan cuenta, la representación de ese 0,3 en fracción es un tercio. Y se puede expresar como fracción, por lo tanto, es un número racional. Y también tenemos un ejemplo, pero ya con un poco más extenso, con más números decimales, es este número, así. 3,45632 es un número decimal finito, porque le puedo contar la parte decimal, que son 5 números, el 4, el 5, el 6, el 3 y el 2. Si le agrego los 3 puntos suspensivos, ya pasa a ser infinito, entonces pasa a ser un número irracional. Entonces hay que tener en cuenta, si miramos la parte decimal, si tiene los puntos suspensivos, porque me indica que es infinito, y analizo la parte decimal si hay alguna tendencia, si se repite algún número, porque así como se repite acá en el ejemplo que le di de 2,5234, se están repitiendo 4 números decimales, pero también se puede repetir uno solo, que fue en el ejemplo que le coloqué 0,333. O sea, la parte decimal, la parte periódica puede ser un número, dos números, tres números, cuatro números que se pueden ir repitiendo. Entonces, esos números que están allí son representación de números racionales e irracionales. Ya tenemos claro entonces. Natural es fácil de identificar, entero también, la parte más complicada son los racionales e irracionales, pero entonces ya tenemos la clave de los racionales. Todo número que se puede expresar como fracción es racional. Pero entonces hay métodos que yo no sé, en el momento no sé cómo puedo llevarlo a un decimal a fracción. Entonces no es necesario tener claro el procedimiento y no simplemente identificar qué tipo de decimal es. Si es un decimal finito, yo lo puedo llevar a fracción. No me importa el procedimiento, pero sé que lo puedo llevar. Todo número decimal finito lo puedo llevar a fracción. Y si tengo decimal infinito periódico, también lo puedo llevar a fracción. Entonces esos dos tipos son racionales. Y el irracional es todo aquel número decimal infinito no periódico. Es decir, no hay una tendencia en los decimales, ese se considera irracional. Si vamos al óvalo de irracional, vemos raíz de 2. Si usted calcula raíz de 2 en la calculadora, es un número, el resultado es un número decimal infinito no periódico, es decir, no se puede llevar a fracción. Si ese número no se puede llevar a fracción, acá arriba tengo raíz de 2 entre 2. Si el resultado de raíz de 2 no se puede llevar a fracción, menos dividido entre 2. Tengo pi, que es el número que está allí,
es 3,1415 y una cantidad de decimales infinitos no periódicos, por eso se considera irracional. Lo mismo la E, que significa Euler, tampoco se considera se considera irracional porque el resultado es un número decimal infinito no periódico. Y así con raíz de 7, y estos números se representan pues irracionales, y estos racionales, bueno, racionales con la Q, los irracionales normalmente se representa, aquí está una Q, pero se representa a veces con una I, que representa irracionales, aunque a veces trata de confundirse con la parte de los imaginarios, pero normalmente se escribe irracional o se representa con la I. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los números reales. Entonces, los números reales tienen lo que son unas propiedades, y no sé si tienen alguna pregunta hasta allí o les quedó claro la parte de los números reales para pasar a las propiedades. Si no le va quedando claro algo, lo puede ir escribiendo en el chat si no quiere hablar y yo voy viendo y respondiendo. Los números reales tienen unas propiedades. Esas propiedades, ustedes en algún momento la han trabajado. Propiedades asociativas, la propiedad asociativa para la suma. Es esto que está aquí, que me indica que si yo tengo tres números, y voy a hacerlo aquí, si yo tengo esos tres números 3, 4 y 2, y sumo 3 más 4, y después le sumo el 2, eso va a ser lo mismo a tener el 3, y sumarle el resultado de 4 más 2. Eso es lo que me dice la propiedad asociativa para la suma. Y lo podemos comprobar haciendo la operación. Esta operación aquí da 7. Esta operación da 7 más 2. Eso va a ser igual a tener 3 más el resultado que está entre paréntesis, que es 6. 7 más 2, 9 y 3 más 6 me da 9. Entonces ahí se cumple lo que es la propiedad asociativa para la suma. Lo voy a borrar allí para que vaya quedando como está. Conmutativa para la suma. Siempre que en matemática escuche la parte de conmutativa, propiedad conmutativa, tiene que ver con el orden que se le da a los números, que ese orden se puede invertir y puedo tener el mismo resultado. Esa parte de la suma que es que si yo tengo 3 más 4, va a ser lo mismo a tener 4 más 3. O sea, al invertir los números, va a dar el mismo resultado. Y lo mismo pasa si hacemos uso de números negativos. Menos 3 más 4 va a ser igual a tener 4 menos 3. Menos 3 más 4 son dos números con signos diferentes. Siempre que tengamos números con signos diferentes, tenemos que restar y colocar el signo del mayor. El mayor es 4, por lo tanto el resultado es positivo. Y hago la resta entre ellos porque como tienen signos diferentes, hay que restarlo. 4 y le quito 3, me daría 1. Y lo mismo hago del otro lado, pero acá si miramos es una resta normal, pero si quiero lo puedo mirar que el 4 es positivo y el 3 negativo, quiere decir que tienen signos diferentes y debo hacer una resta entre ellos que me da 1 positivo. En los resultados, cuando tenemos un solo número, no es necesario colocarle el signo más. Es decir, si miramos aquí, lo dejamos así, y si podemos analizar, da 1 igual a 1, o sea, da el mismo resultado si se invierten los números. Es decir, se cumple la propiedad conmutativa para la suma. 0 es neutro aditivo. Eso me indica que yo todo número que sume con 0 me da el mismo. Eso no creo que sea necesario hacer el ejemplo allí. Si tengo, o lo podemos mirar, si tengo 3.456 y lo sumo con 0, eso va a ser igual a 3.456. Si tengo menos 3.456 y lo sumo con 0, me va a dar menos 3.456. Quiere decir que yo todo lo que sume con 0, sin importar el signo que tenga el número, me va a dar lo mismo. Y si se dan cuenta, teníamos menos 3.456 con el 0 dio el mismo menos 3.456. La siguiente propiedad me habla de todo número real tiene inverso aditivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un 5, siempre va a existir un número opuesto a él que al hacer la operación me va a dar 0. En ese caso va a ser, si tengo 5, va a ser menos 5. Entonces, menos 5 es el inverso aditivo
del 5. Puede suceder con cualquier número. O sea, cualquier número tiene su inverso aditivo. Aquí puedo tener el 15 y puedo tener menos 15. El inverso aditivo de menos 15, ¿cuál es? Más 15, porque hago la operación entre ellos y me da 0. Acá Kelly me pide, y me voy a devolver un momento, el significado de irracionales. Yo les decía por aquí, en la parte derecha de la diapositiva, que todo número decimal finito es racional. ¿Quién me garantiza eso? Que todo número decimal finito yo lo puedo convertir en una fracción. Y todo número que se pueda llevar a una fracción es racional. Entonces, todo número decimal finito es racional. Ahora pasamos a tener otro tipo de decimal que es el decimal infinito, que se divide en periódico y no periódico. El periódico es el que se le repite la parte decimal, hay alguna tendencia en la parte decimal, los números que están después de la coma. Y el no periódico pues no tiene ninguna tendencia, un número en desorden. Entonces, todos esos números decimales infinitos periódicos son racionales y los no periódicos son irracionales. Entonces, Kelly, que creo que es la que me está preguntando. Sí, Kelly. Entonces, si miramos el óvalo donde están los números irracionales, tenemos raíz de 2. Si nosotros buscamos una calculadora raíz de 2, si nosotros buscamos una calculadora raíz de 2, vamos a darnos cuenta que ese resultado que tenemos allí va a ser un número decimal infinito no periódico. Por eso raíz de 2 se considera como un número irracional. Si miramos raíz de 2 y lo dividimos entre 2, obviamente también va a quedar siendo un número irracional. Le voy a leer aquí, le voy a dictar aquí el número de raíz de 2. Raíz de 2 es 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, 02, 50, 48, 80. Y si sigo leyendo hay una cantidad de decimales que son no periódicos, es decir, no hay ninguna tendencia en ellos. Como no hay ninguna tendencia en ellos, entonces no va a existir una forma de convertirlo en una fracción, porque la clave es que los números decimales periódicos se convierten en fracción a partir de unos métodos, pero los decimales infinitos no periódicos no se pueden convertir en fracción. Entonces, como no se pueden convertir en fracción, que es una definición que se relaciona mucho con números racionales, como no se puede convertir en fracción, no son números racionales. Entonces, no sé si te quedó claro esa parte allí, Kelly. Entonces regresamos a la diapositiva que íbamos. Regresamos a la diapositiva y vamos por esta diapositiva, viendo lo que era el inverso aditivo, era que siempre existe un número opuesto a cualquiera que al hacer la operación entre ellos me va a arrojar 0 como resultado. Y tenemos entonces la propiedad asociativa para la multiplicación, es similar a lo que estamos haciendo en la asociatividad para la suma. Es lo siguiente, es que si yo tengo aquí dos números, puede ser 3 por 4 y después lo multiplico por 2, va a ser lo mismo a tener 3 que multiplica a 4 por 2. Es decir, si yo multiplico 3 por 4, que me daría 12, y después lo multiplico por el 2, va a ser lo mismo a tener que multiplicar 3 por el resultado de 4 por 2, que me da 8. 12 por 2 me da 24 y 3 por 8 me da 24. Eso es lo que quiere decir la propiedad asociativa. Si pasamos a la otra propiedad, dice conmutativa del producto, también es algo similar. Si yo tengo 3 por 4, va a ser lo mismo de multiplicar 4 por 3. Eso es lo que me indica la propiedad conmutativa.
es invertir el orden y me da lo mismo. Si lo tengo con números negativos, 5 por menos 3 va a ser lo mismo a multiplicar menos 3 por 5. Este resultado acá, ya nos vamos metiendo por la cuestión de la ley de los signos, que si no la tienen clara, pues aquí le hago la observación, es que si yo multiplico dos números con signos diferentes me va a dar negativo, y si los multiplico con signos iguales me va a dar positivo. O si usted quiere mirarlo, puede decir más por menos da menos, y menos por más me da menos. Y menos por menos da más, y más por más da más. Si lo quiere mirar así, que es la ley de los signos, o la quiere mirar, que la consideraría en este momento como mucho más fácil, es que si yo multiplico dos números con signos diferentes, me da negativo. Si multiplico dos números con signos iguales, me da positivo. Son dos formas de mirarla. Se puede mirar, escoger cuál comprende más. En este caso, como el 5 positivo y el 3 negativo son dos números con signos diferentes, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y me daría 15, y eso va a ser igual a menos 3 por 5, que tiene dos números con signos diferentes, me va a dar negativo y también me daría 15. Es decir, se está cumpliendo la propiedad conmutativa. Stephanie comenta, bueno, después puedes mirar si estás conectada todavía, pues no sé, que puedes mirar la clase que va a quedar grabada. Eso tiene que ver entonces con la propiedad conmutativa, la propiedad del neutro multiplicativo. Es sencillo, me dice que así como existe el cero, que yo cualquier número que sume con cero me da lo mismo, también existe uno para la multiplicación, y es que cualquier número que yo multiplique por uno, puede ser ese número, lo multiplico por uno, me va a dar el mismo número, con el mismo signo. Menos 2345 por 1 me da menos 2345. O si yo puedo hacer un número positivo, 235, lo multiplico por 1, va a ser el mismo, va a tener el mismo resultado, que es 235. Y la última propiedad que tenemos acá, esta diapositiva me dice que todo número 5 tiene un inverso multiplicativo. ¿Qué es un inverso multiplicativo? Es que yo ese número lo multiplico por su inverso y siempre me tiene que dar 1. ¿Cómo busco el inverso multiplicativo en este caso? Es sencillo y tienen la definición, sin embargo le voy a hacer el ejemplo para que se entienda mucho más fácil. Es que el inverso multiplicativo, si yo tengo el 5, su inverso multiplicativo es un quinto. Si yo hago esa multiplicación, ya sé que me va a dar 1, porque un quinto es el inverso multiplicativo de 5. Y de acuerdo a esa propiedad me dice que va a dar 1. Si tengo un número negativo, puede ser menos 4, su inverso multiplicativo va a ser 1 sobre menos 4. Pero aquí enseguida le hago una observación, y es la siguiente. Las fracciones, hay fracciones que son equivalentes. Fracciones equivalentes, y se la voy a colocar allí. Menos un cuarto, menos 1 sobre menos 4, en matemática es lo mismo que tener menos 1 sobre 4. Y la recomendación es que se debe colocar de esta forma. La recomendación es porque en matemáticas normalmente se usan menos un cuarto. O sea, es lo mismo. Cualquiera de estas tres expresiones es lo mismo, sino que normalmente se trabaja con la que le estoy resaltando, con la última que tenemos allí. Pero lo importante es saber que el inverso multiplicativo de menos 4 es 1 sobre menos 4, de cualquiera de las tres formas que la quiera colocar. Esa multiplicación de menos 4 por su inverso multiplicativo
le va a dar siempre 1. Y acá haremos la última parte de un inverso multiplicativo, pero ahora escrito en fracción, para que vean que también existe inverso multiplicativo para las fracciones. Supongamos que tenemos 2/6. 2/6 no. 5/6. Entonces su inverso multiplicativo es invertir numerador y denominador, recordándole que numerador es el de arriba y denominador es el de abajo. Entonces lo que voy a hacer es invertirlo. Y ese va a ser su inverso multiplicativo. Entonces aquí debería ir 6/5. Si yo hago esa multiplicación, me va a dar como resultado, porque es una multiplicación de un número con su inverso multiplicativo, me va a dar 1. Eso es lo que tiene que ver con las propiedades que van hasta allí. Ahora, hay unas propiedades de operaciones. Estas propiedades de operaciones, la primera que tenemos ahí son reglas de los signos. Reglas de los signos es lo que le estaba indicando ahorita, que si yo multiplico números con signos diferentes, me va a dar resultado negativo, y si son signos, multiplicación de números con signos iguales, me va a dar positivo. Eso es lo que me dice esas dos propiedades que están aquí, que no voy a hacer énfasis porque ya se las estoy indicando. Ahora vamos a mirar reglas del cociente. Reglas del cociente son lo que tiene que ver con las fracciones. Es mirar y recordarle, porque eso ustedes lo han trabajado, recordarle cómo se hacen esas operaciones entre fracciones. Esas operaciones entre fracciones tienen una forma sencilla de realizarse, siempre y cuando usted haga uso de las fórmulas que se dan allí, en este caso la que le estoy compartiendo. Si yo tengo esa primera regla, me indica lo siguiente. Esa primera regla quiere decir que yo tengo vamos a hacerlo así. Vamos a trabajarlo acá en Word y vamos haciendo las operaciones. Yo tengo 2/3 y voy a hacer, ahí miren que lo que acabo de borrar es más o menos. Más o menos me indica que puedo tener un más o puedo tener un menos. Inicialmente lo voy a hacer con el más. Acá tengo un 5 y acá tengo un 7. Entonces tengo esa operación. ¿Qué me indica esa fórmula? Que voy a multiplicar en diagonal. Si ustedes miran lo que tenía anteriormente, ahí lo dejo como está. Esa es la fórmula y vamos a hacer uso de la fórmula. Me dice que debo multiplicar A por B. ¿A por B quién es? A por D. Le hago la corrección aquí. A por D y C por B. Hay que hacer la corrección allá en el documento para que lo tengan en cuenta allí. Si yo tengo esa fracción, lo que dice es que voy a multiplicar A por D. Vamos a corregirlo aquí también enseguida para que quede claro. A por D y C por B o B por C. Entonces, me dice que voy a multiplicar A por D y es lo que voy a colocar primero. A sería el 2 y D sería el 7.
Es decir, que aquí va la multiplicación de esos dos números, que sería 14. Vamos a hacerla enseguida allí. Aquí siempre va el signo que está entre las dos fracciones. El signo que está entre las dos fracciones es más, y ahora voy a multiplicar C por D, o B por C. B es el de abajo y C este que está acá, entonces los debo multiplicar, que sería 3 por 5, que sería 15. Entonces me daría 15 y lo coloco directamente ahí, y en la parte de abajo sería la multiplicación de los dos denominadores, teniendo en cuenta que el denominador es la parte de abajo. Si ya 3 por 7 da 21. Eso me daría como resultado, eso me daría como resultado me tocaría entonces sumar, me tocaría sumar los números que están en la parte de arriba, me regala un segundo. Les decía que ahí tenía que sumar entonces 14 más 15, que sería 29 sobre 21. Ese sería el resultado de esa operación. Ahí me regala un segundo mientras carga lo que es Word, que tengo trabajando el computador desde las 6:15 de la mañana en clase. Ya está recalentado. No, no estoy hablando. Regala un momento mientras hago un ajuste aquí. Listo, pues. Entonces,
Les decía, ya le estaba mostrando el documento Word que tiene inconveniente. Es que me tocaría entonces sumar, creo que era 21. Si el 14 con el 15, que me da 29. Y en la parte de abajo me tocaría colocar solamente el 21. Y ese sería el resultado de esta operación. ¿Cuál es la diferencia de cuando se usa el signo negativo en el medio? Pues no hay ningún inconveniente, simplemente colocar el signo negativo allí. Esa es la forma de realizar lo que son las operaciones entre fracciones. Si pasamos a la siguiente propiedad, esta propiedad que está acá, esta propiedad que está acá es mucho más fácil porque ya no es suma ni resta de fracciones, sino es multiplicación. En esta multiplicación, los numeradores, que vuelvo y se los repito, numerador en una fracción es el que está arriba y denominador abajo. Entonces, cuando yo tengo multiplicación de fracciones, lo primero que debo mirar son los signos que tienen las fracciones y los multiplico para ver qué signo tiene el resultado. Después de eso, lo que puedo mirar es la operación entre numeradores y denominadores. Es decir, voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso, en este caso, tendría, en este ejemplo, le voy a colocarle un ejemplo. En ese caso, puedo colocar, entonces, si ustedes alcanzan a apreciar, es multiplicar el numerador por numerador, que sería por C, y denominador por denominador, que sería B por D. Los números que están en la parte de arriba me tocaría multiplicarlos, y igualmente voy a hacer con los que están en la parte de abajo. Dame un segundo que se dejó de compartir la pantalla, al parecer. De ahí arreglo acá. Voy a dejar de compartir audio un momento. Que no se preocupen si no escuchan nada.
Bueno, sigamos. Bueno, acá ahora le voy a compartir, pero en PDF, así vamos tratando de comprender. Ya pasé a otro computador, pero acá no está la presentación en PowerPoint. Así que se la voy a ir explicando en este PDF. La propiedad por donde íbamos era multiplicación de fracciones. Cuando tengamos multiplicación de fracciones, es porque vamos a tener una fracción en este caso que es a sobre b y la vamos a multiplicar por c sobre d. Las multiplicaciones de fracciones se hacen numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, para encontrar el resultado multiplicamos a por la c y luego multiplicamos b por d. Y eso van a ser los resultados, eso van a ser los números que vamos a colocar en el numerador del resultado y en el denominador de la fracción que vamos a tener como resultado. Eso con fracción. Acá es una división de lo que es fracciones y la división que estamos haciendo es a sobre b entre c sobre d. Esta división no es otra cosa que lo que se conoce como la ley de la orejita o la ley de la oreja, como quieran llamarlo, pero es una división que ustedes en algún momento la han visto. Acá esta división se convierte en una multiplicación porque lo único que vamos a hacer es multiplicar a, lo vamos a multiplicar por d, es decir, vamos a multiplicar los extremos. Extremos externos sería a por d y sería el numerador. Y vamos a multiplicar los internos, que sería b por c, y sería el denominador. Ahora, acá tenemos algo que le estaba explicando en las fracciones, en una de las propiedades, es que si tenemos menos a sobre b, es lo mismo tener a sobre menos b. Y eso va a ser igual a tener menos a sobre b. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de las tres expresiones es válida, pero la más usada en matemática es la última. La ideal para usar en matemática es esta última que tenemos aquí. No quiere decir que las otras sean incorrectas, sino que tradicionalmente no se usa. Y si tenemos esta expresión que está acá, es una operación entre fracciones o una... Bueno, Mari me está indicando que no alcanza a ver la presentación de las diapositivas. No sé si otros tienen ese mismo inconveniente. Yo estoy conectado desde otro dispositivo y alcanzo a ver la presentación. Ustedes no sé si solamente es ella o hay varios así. Mari, entonces los demás dicen que sí se ve. Mari, lo que te recomiendo es que mires allí los usuarios que dicen Didi, seleccionar uno de los dos que es el que contiene la presentación. No, profe, no veo nada. Déjeme, me salgo a ver. Ah, ok. Bueno, entonces acá tenemos esta operación de un número entero con una fracción. Pero ¿cuál es la diferencia allí? Que ese número entero que tenemos allí, que es a, lo podemos convertir en fracción. ¿Cómo se convierte un número normal a fracción? Se le coloca un 1 en la parte de abajo y listo. Voy a pasar a Word a mirar si le hago un ejemplo de cada una de las operaciones que llevamos ahí hasta el momento.
Entonces, si tenemos esa multiplicación de fracciones, que era la que le comentaba, era una de las primeras propiedades que le estaba comentando, es simplemente multiplicar 2 por 4, que serían los numeradores, y multiplico los de abajo, que serían los denominadores, que sería 7 por 5, 35. En el caso de que uno de ellos tenga algún signo negativo, puede ir aquí, o pueden los dos ser negativos, aquí me tocaría encerrarlo entre paréntesis y sería negativo, pues me tocaría aplicar lo que es la ley de los signos, que no sé qué tan clara la tienen. Sin embargo, le he comentado que si estoy multiplicando números con signos iguales, entonces sería menos por menos, daría más. O signos iguales siempre me va a dar más. En este caso, daría el mismo 8 sobre 35. ¿Por qué 8 sobre 35? Multiplico menos por menos me daría más. Ya sé que este resultado va a ser positivo. Y multiplico 2 por 4, 8, y 5 por 7 me daría 35. Si hago la multiplicación esta de fracciones con otros números y que este sea positivo, nada más el negativo va a ser el primero, pues hago nuevamente multiplicación de signos, menos por más, el menos de la primera fracción, vamos a cambiar este número, vamos a colocarlo 13 novenos. El menos de la primera fracción por el más de la segunda fracción, eso me daría negativo, y hago la multiplicación de los numeradores, sería multiplicar 13 por 4, que en ese caso me daría 52, y hago la multiplicación de 9 por 7, que serían los números de abajo, y me daría 63. Esa sería la multiplicación de fracciones. Ahora, lo otro que le expliqué allá era la división de fracciones. La división de fracciones, entonces la vamos a hacer de esta forma. División de fracciones, la tenemos de esta forma. Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí? Voy a tener la ley de la oreja, que era lo que le estaba comentando de la orejita. Lo tenemos así, podemos 1 sobre 15, lo tenemos de esa forma. Y lo que tenemos que hacer también es primero mirar los signos de cada fracción. 4 séptimos es positivo y 1 sobre 15 es positivo, un quinceavo positivo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicación de signos, más por más me daría más. No tendría sentido hacer esa multiplicación de signos, porque tengo dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Y hago la multiplicación de los extremos, es decir, voy a multiplicar el 4 por el 15. Y ese resultado va a ir en la parte de arriba. 4 por 15 daría 60. Y hago la multiplicación de los internos, que sería 7 por 1. 7 por 1, pues sería 7. Y ese sería el resultado de la división de esas fracciones. Esto es una forma de hacer divisiones. Si usted puede y tiene otra forma, eso no tiene ningún inconveniente para realizarlo. Y si hay que simplificar, lo que es lo que preguntan ahí en el chat, sí se tiene que simplificar. Cuando se tenga una fracción y tenga la posibilidad de simplificarse, hay que hacerlo. Y es otro detalle que aprovecho para decir en los cuestionarios. En los cuestionarios hay que colocar la expresión ya simplificada, porque si no va a tener dificultad para que lo lea el sistema como respuesta incorrecta, como correcta. Entonces, lo otro que le explicaba, ya de ahí paso a la presentación, la otra propiedad que le explicaba, bueno, esta parte de esta propiedad, en realidad es mirar la equivalencia que hay entre lo que son las fracciones, que ya se lo expliqué con un ejemplo mientras le explicaba otra propiedad, y tenemos esta que está acá. Esta es una operación también de fracciones que se puede realizar convirtiendo la primera fracción, se convierte en lo que es el primer número entero, se convierte en lo que es una fracción. Entonces podemos tener una operación de esta forma: 5 más 6 séptimos. O lo podemos colocar, si queremos, negativo, que no lo hicimos con la otra operación entre fracciones. Esto es una operación que, de acuerdo a lo que me están indicando allá, debo hacer lo siguiente. Para encontrar el resultado, pues debo hacer la misma multiplicación que hice en diagonal allá, pero va a ser quizá un poco más sencilla. Aquí en la parte de abajo, en el resultado, voy a colocar el 7 acá arriba,
voy a colocar el resultado de la multiplicación de 5 por 7. Y ojo, para que sea más sencillo, como este número 5 que está acá es negativo, este primer resultado que va aquí va a ir negativo y hago la multiplicación de 5 por 7 que sería 35. Acá siempre va a ir el signo que está en el medio de los dos números, ya sean dos fracciones o un número entero y una fracción. Ese signo que le acabo de resaltar ahí siempre se va a ubicar en esta parte acá, en el medio de los dos números. Entonces, ahí tengo menos 5 que lo multipliqué por 7, me dio menos 35 y colocaría el 6 que está ahí. Esa es la operación que se va a hacer siempre cuando tengamos un número entero y una fracción. Y eso pues ya me toca hacer la operación para encontrar el resultado, que sería otra fracción, que la voy a anexar aquí. Entonces, ¿cómo hago esa operación aquí? Ya voy a pasar a hacer operaciones entre números enteros. Y les recuerdo, ustedes lo han trabajado, pero les recuerdo, todo número, toda operación entre números enteros donde tenga uno negativo y uno positivo, esos números se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces, lo que primero que yo puedo hacer es mirar qué signo lleva el resultado. 35 y el número 6, el mayor obviamente es el 35 y el signo que tiene el 35 es negativo. Es decir, que el resultado va a ser negativo. Ahora, como tienen signos diferentes, los debo restar. 35 le quito 6 y me daría 29. Es decir, que el resultado es menos 29 en la parte de arriba y en la parte de abajo sería 7. Números con signos iguales en suma y resta, números con signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Números con signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. Esa es la clave que tienen que tener para hacer las operaciones. Esto sería el resultado. ¿Cuál es la opción que le daba ahorita que decía no, se puede convertir en fracción el primer número entero? Es que le puedo agregar un 1 en la parte de abajo y va a ser lo mismo. Si seguimos la operación que les expliqué allá para la suma y resta de fracciones, ¿qué les dije que había que hacer? Multiplico la primera diagonal, que sería menos 5 por 7, que me da menos 35 y fue el que colocamos en la primera parte. Después multiplico 1 por 6 y me daría 6, el que se coloca acá. El signo que está en el medio de las dos fracciones va aquí en el medio de los dos resultados que están en la parte de arriba. Y abajo sería la multiplicación de 1 por 7 que me da 7. Ese 7 es el mismo que coloco acá y me tocaría hacer la operación en los números que están en la parte de arriba. Aquí voy a aprovechar para hacerle otra operación de fracciones, pero que las dos son negativas, que no alcanzamos a hacerla ya. Que las dos sean negativas puede estar con el signo en el 5 o puede estar con el signo aquí. Y voy a cambiar este número, cambiar estos números, un 3, y acá voy a poner un 5. Entonces voy a hacer una operación de menos 5 cuartos menos 3 quintos. ¿Cómo voy a hacer la operación? Voy a borrar esto que está acá en la parte de arriba y voy a hacer este signo que está aquí, siempre va a ir de primero. Si es positivo, pues obviamente no coloco nada. Y hago la operación entre la primera diagonal, que en este caso sería 5 por 5, me daría 25. El signo que viene ahora es el signo que va en el medio, el que está aquí en el centro. Entonces ese signo lo voy a colocar aquí, no me importa qué suceda con los otros números, yo sé que va allí. Después hago la multiplicación de este 4 con el 3. Ese 4 por 3 me daría 12. Y en la parte de abajo hago la multiplicación de 4 por 5, que me daría 20. Ya lo que resta es hacer las operaciones de los números que están en la parte de arriba, porque el número de la parte de abajo se coloca igual, sería 20. Y acá tengo que hacer lo siguiente. El primer análisis es mirar los signos que tienen los números. Tienen signos iguales, quiere decir que yo los voy a sumar. Y voy a colocar en el resultado el signo que tienen ellos. ¿Qué signo tiene el 25? Negativo. ¿Qué signo tiene el 12? Negativo. Me indica que ese resultado va a ser negativo. Y que debo sumar 25 más 12, que haciendo la operación me da 37. Y tengo entonces menos 37 sobre 20. Este signo menos al que está con el 37, si yo tengo en cuenta lo que hablamos ahorita, lo más lógico es que yo ese signo negativo lo coloque aquí, antes de la fracción. Pero no está de más colocarlo en la parte de arriba, si quieren lo colocan allí. Es muy normal que esté antes de la fracción, pero también se maneja que esté en el numerador.
Lo más extraño es que el signo lo coloquemos en la parte de abajo, o sea, con el 20. Entonces, esta sería otra de las operaciones que se hacen entre números reales, más que todo fracciones, que también son números reales, por la explicación que se hizo al principio, pero es mucho más complicado hacerlo con estos números. ¿Claro hasta allí? ¿O hay alguna pregunta? O que me respondan o escriban al chat si va claro hasta allí y seguimos avanzando porque vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver la potenciación. Todas estas operaciones son básicas para las temáticas que vamos a estar trabajando ahora más adelante. Seguimos entonces. Acá tenemos lo que es propiedades en las operaciones los reales, pasamos a lo que es la potenciación. La potenciación, en la potenciación tenemos unas propiedades, pero lo primero es comprender qué me indica una potencia. La potencia, en este caso la tenemos como a la n, la a se le considera base y a la n se le considera exponente. Una potencia es una multiplicación abreviada, es decir, es una forma de indicar una multiplicación con menos términos. Acá podemos ver que a la n me está indicando que yo voy a multiplicar n veces, que es lo que le estoy resaltando allí, voy a multiplicar a por a por a por a por a n veces. Quiere decir que si yo tengo esto, si yo tengo aquí 6 a la 3, me indica que yo voy a multiplicar 6 por 6 por 6, voy a multiplicar 3 veces el 6, eso es lo que me indica aquella propiedad. Entonces, hay una clave para mirar los resultados cuando la base es negativa. Si la base es negativa, se dice que el resultado va a ser positivo si el exponente es par o va a ser negativo si el exponente es impar. ¿Qué quiere decir eso? En este primer caso, todos son positivos porque me está indicando 6 a la 3 que voy a multiplicar 3 veces el 6. Eso sería exactamente 6 por 6 me daría 36 y 36 por 6 me daría 216. Ese sería el resultado de esa potencia. Pero ahora yo quiero hacer una potencia con base negativa, que es las condiciones que me están dando allá. Las indicaciones que están dando allá me las están dando con números negativos. Vamos a usar el mismo 6, pero ahora el 6 es negativo. Quiere decir que aquí va un negativo, quiere decir que aquí va un negativo y aquí va un negativo, porque me está diciendo que multiplique 3 veces el menos 6. Entonces, allá me están dando una clave bastante sencilla. Allá me dicen, y vamos a regresar, el resultado es positivo si el exponente es par, o el resultado es negativo si el exponente es impar. Eso es cuando la base sea negativa. Entonces, como la base es negativa, que es menos 6, y el exponente es un 3, y el 3 es impar, quiere decir que ese resultado va a ser menos 216. Es así de sencillo. Lo mismo lo puedo hacer con otro tipo de número. Vamos a tomar otro número. Eso lo puedo hacer siempre teniendo en cuenta esas claves que de cierta forma me están dando allá. Tengo menos 2, o usted puede hacer la operación con la multiplicación de los signos y listo. Pero es mucho más fácil o me da mucha más seguridad el saber que si tengo una base negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Y si tengo una base negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Son unas claves que yo puedo tener para confirmar si mi resultado está bueno o está incorrecto. Ahora tengo menos 2 elevado a la 4. Quiere decir que voy a multiplicar 4 veces el menos 2.
como el exponente, como la base es negativa, yo puedo hacer uso de esa indicación que me están dando allá, que cuando la base es negativa y el exponente es par, yo lo que debo hacer es pues multiplicar los números normales y sé que ese resultado va a ser positivo. Eso me lo están diciendo allá. O puedo hacer lo siguiente. El primer menos 2 es negativo. Menos por menos, multiplicando este 2. Menos por menos, el signo menos por menos da más. Por este menos, que sería el tercer 2, sería más por menos menos. Y este menos lo multiplico por el último menos, me daría más. Pero imagínense que tenemos 8, 2 negativo, entonces sería un enredo estar haciendo eso. Entonces, si yo tengo 2, un menos 2 elevado a la 8, ya sé que el 8 es positivo, ese resultado va a ser positivo, lo único que tengo que encargarme es de multiplicar los dos. En este caso, tengo un exponente 4 que es par, lo que me indica que ese resultado es positivo, lo único que tengo que hacer es multiplicar este 2, el primero, por el segundo me daría 4, por el tercero me daría 8, y por el cuarto, perdón, me daría 16. Entonces ya sé que el resultado ahí es 16 positivo. Y como le he indicado, ese signo más no es necesario colocarlo allí. Eso es lo que tiene que ver con las potencias y estas dos indicaciones que están aquí. Ahora, existen otras propiedades para las potencias. La primera que tenemos acá, que es totalmente diferente a lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es que la base es negativa y el exponente es par o impar. Acá lo que vamos a mirar ahora es que el exponente es negativo. De cuando el exponente es negativo, es algo totalmente diferente, no tiene nada que ver con las indicaciones que vimos allá. Cuando yo tengo esto a la menos 4, voy a borrar todo esto que está acá, tengo 2 a la menos 4, lo primero que tengo que hacer es convertir el exponente a positivo. ¿Cómo se convierte ese exponente a positivo? Se hace lo siguiente, se coloca un 1 y se coloca esta potencia en la parte de abajo, pero ya se va a colocar con exponente positivo. Y ya después de esto lo que tengo que hacer es resolverlo normal. ¿Cómo se resuelve normal? Es que ya voy a resolver esa potencia, pero va a quedar como denominador, es decir, debajo del 1. Ya sé que 2 a la 4, de acuerdo a lo que hice acá arriba, es 16, porque si el 2 es negativo no tiene ningún problema con los signos. 2 a la 4 es 16. Es decir, que cuando yo resuelva eso, voy a obtener como resultado que 2 a la 4 es 16. Entonces en la parte de abajo me daría 16, me quedaría un 16avo. Eso es lo que se hace siempre que tenga un exponente negativo. Si quieren podemos hacer otro ejemplo, eso es bastante práctico, es simplemente llevarlo a exponente negativo. También se puede presentar que la base y el exponente sean negativos. Esto no tiene ningún tipo de inconveniente porque podemos hacer lo siguiente, vamos a cambiar ese 2 por un 3 y vamos a poner acá un menos 2. ¿Qué debo hacer en este caso? Y voy a borrar estos resultados que estaban acá. Para que quede ahí él. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un exponente negativo. Lo que me preocupa es el exponente negativo porque la base negativa no hay ningún inconveniente porque la podemos resolver como lo hicimos con el menos 2 a la 4 o el menos 6 a la 3. Acá el inconveniente es el exponente negativo. Entonces, para yo poder resolver una potencia, debo tener el exponente positivo. ¿Cómo se lleva ese exponente positivo? Pues lo que acabamos de hacer ahorita. Coloco esto en la parte de abajo y ya el exponente pasa a ser positivo y le agrego un 1 en la parte de arriba. Es decir, se convierte en una fracción y esa fracción lleva un numerador que es un 1 y en la parte de abajo va la potencia con exponente positivo. Ya después me toca resolver la potencia normal. Arriba va un 1 y en la parte de abajo voy a resolver la potencia. ¿Cómo se resuelve? Me está diciendo esa potencia que voy a multiplicar 2 veces el menos 3, es decir, menos 3 por menos 3. Este menos 3 se debe colocar dentro de paréntesis para no tener el signo negativo junto con el signo de la multiplicación. Y acá, entonces me toca ya resolver y colocar el resultado. Arriba, pues obviamente va a quedar el 1 normal, ese 1 normal no se altera, y tengo que resolverlo de la parte de abajo. Sería multiplicar menos 3 por menos 3.
y ya sé que ese resultado va a ser positivo. Y ese resultado va a ser positivo, ¿por qué? Primero, teniendo en cuenta la observación que me hacían allá en las diapositivas. Cuando tengo una base negativa y un exponente positivo, el resultado va a ser positivo, es decir, que ese resultado aquí va a ser positivo. O puedo hacer acá, porque ya es más sencillo, tengo dos números, simplemente 2 menos 3, es multiplicar menos por menos, me da más. O tener en cuenta lo que le estaba diciendo, si tengo dos números con signos iguales en la multiplicación, el resultado va a ser positivo, cualquiera de las dos cosas. Me tocaría entonces multiplicar 3 por 3 y me daría 9. Entonces el resultado sería un noveno. Acá Fabián me preguntaba que cuando la potencia es negativa, pues no sé si es lo que le acabo de explicar ahora, cuando la base, que es el número que está de abajo, es negativo, se hace este procedimiento que está aquí. Ahora tenemos otra propiedad. Esta propiedad que le voy a resaltar allí se le llama potencia de bases iguales. La potencia de bases iguales es colocar de resultado la misma base y sumar sus exponentes. Esa suma de exponentes es, entre comillas, una suma, porque si tengo exponentes negativos y positivos, debo restarlo, porque en los números reales, números con signos diferentes, en suma o resta, si tengo dos números con signos diferentes, se restan. Ojo, que no quiero que se confundan la parte de multiplicación y división. Multiplicación y la parte de suma y resta. Si tengo dos números con signos diferentes, sin estar separados por una multiplicación y una división, obviamente tengo que hacer una suma o una resta. Si tengo números con signos diferentes, se tiene que restar y colocar el signo del mayor. Números con signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. En la multiplicación es para obtener el signo de resultado. Números con signos iguales me va a dar como resultado positivo y números con signos diferentes en la multiplicación o división me va a dar un resultado negativo. Signos diferentes negativos, signos iguales positivos. O usted hace hace uso de la ley de los signos. Más por más, menos por menos más por menos menos y menos por más menos. Cualquiera de las opciones la puede usar. Entonces, en este caso le decía que esta suma de exponentes es entre comillas, porque si tenemos una n negativa y una m positiva, me tocaría restarle. Ya vamos a hacer un ejemplo. En esta parte, déjenme que vamos a hacer lo siguiente. Profe, disculpe, para decirle a los compañeros que ya acá vi que cuando A está elevado a 0, su resultado siempre será 1. Ok. Tenemos entonces otra propiedad que no se la menciona allí, pero es tener claro, y lo voy a hacer uso aquí con esto, es que todo número, toda potencia elevado a la 0, siempre y cuando la base sea diferente de 0, es decir, puede ser tanto negativo o positivo, pero nunca 0. Cuando yo tenga esta parte aquí, sea negativo o sea positiva la base, el resultado va a ser 1. Siempre va a ser eso, siempre se va a cumplir esa condición. Aquí podría ser menos 3 y se la puedo cambiar a un número mucho más grande. Ese número, que es 123.453 elevado a la 0, eso me va a dar 1. Cualquier número que yo tenga aquí elevado, puede ser el 1000 o 10.000 o 100.000 que escribí ahí, o 1.000.000. 1.000.000 elevado a la 0 me da 1. Cualquier número que yo coloque aquí va a ser siempre 1. Hasta el mismo 1 elevado a la 0 me da 1. O sea que hay que tener en cuenta que esa es una propiedad también que se maneja, que no se la incluye allí. Entonces lo que le iba a mostrar ahora era multiplicación de potencias de igual base. Acá vamos a hacer primero una sencilla. Una sencilla que sería donde vamos a sumar números positivos. Acá antes tengo 3 a la 3 por 3 a la 5. Esto no quiere decir que solamente sean dos potencias. Yo le puedo anexar una tercera potencia aquí, que puede ser 3 a la 2. ¿De qué me indica la multiplicación de potencias con bases iguales? Que yo voy a colocar la misma base y voy a sumar los exponentes. Es decir, debo sumar 3 más 5 más 2. Y este resultado sería entonces tener 3 elevado, y hago la suma,
sería 3 más 5, 8, más 2 me daría 10. Ya después de tener 3 a la 10 me toca resolver la potencia. 3 a la 10 me indica multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 10 veces. Ahí hay 10. Y entonces me tocaría buscar el resultado 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 2, 43 y así sucesivamente. Entonces, esta es la multiplicación de potencias de bases iguales. Esta multiplicación es importante que la tengan clara porque se hace bastante uso en el tema que sigue, que es operaciones entre polinomios. Acá, pues vamos a colocar otro ejemplo, pero ya vamos a hacer uso de dos potencias y vamos a colocarle primero signos diferentes. Vamos a colocarle signos diferentes a lo que son los exponentes. Vamos a trabajarlo de esta forma, así. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? El resultado lleva la misma base. Eso es lo que tengo claro. Hasta el momento lleva la misma base. Me toca hacer la operación entre los exponentes. Entonces, menos 3 lo voy a sumar con 7. Lo voy a sumar con 7. Como les decía, es un decir. Porque ahora tengo como exponentes dos números con signos diferentes. Como son dos números con signos diferentes, lo primero que debo tener claro es que voy a hacer una resta entre esos dos números, porque tienen signos diferentes. Lo otro es que voy a tomar el signo del mayor. El mayor entre ellos sería el 7. El 7 es positivo, lo que me indica que el resultado de esa resta, porque lo voy a restar por tener signos diferentes, va a ser positivo. Entonces yo voy a hacer una resta normal. 7 y le quito 3 me daría 4. Entonces el resultado del exponente sería 4. Ahí le quito el signo positivo porque no es necesario colocarlo. Entonces me quedaría 2 a la 4. ¿Cuál es el paso a seguir aquí? Pues resolver 2 a la 4, que sería 2 por 2 por 2 por 2. Y ya entonces me toca multiplicar 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y el resultado sería 16. Ahora, esto también se puede dar con bases negativas. Es decir, puede ser menos 4, acá puede ser menos 4, el resultado voy a tener un menos 4. Y aquí me tocaría mirar qué hago con los exponentes. Voy a borrar esto aquí. Y vamos viendo qué hacemos. Entonces, voy a cambiar los exponentes. Vamos a colocarle menos 2 a este y vamos a colocarle acá menos 6. Acá le estoy colocando una doble condición o un ejemplo que no hemos tomado. Además de bases negativas, vamos a tener exponentes negativos. Como la base es negativa, eso no afecta en nada. Lo que yo tengo que hacer es colocar la misma base negativa. Lo diferente es que tengo ahora exponentes negativos. Entonces lo voy a escribir como menos 2. Como lo voy a sumar, si quiero escribo el signo más, o si quiero escribo los dos números directamente, menos 2 menos 6, son los dos números, y esa es la operación que voy a hacer entre ellos. Ahora, lo que tengo que mirar es lo siguiente, ya escribí los exponentes, y ahí es lo que tengo que hacer, la operación entre exponentes. Y esa operación entre exponentes, ahora viene la otra que le he comentado. La anterior era, en el menos 3 y el 7 era números con signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. El mayor era el 7, es decir que el 4 va positivo, porque es el signo que lleva el 7 y los debo restar. Acá tengo dos números con signos iguales. Entonces, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. ¿Qué signo llevan los dos números? Negativo, quiere decir que el resultado es negativo. Y tengo que hacer la operación entre el 2 y el 8, ya sé que es una suma, entre el 2 y el 6, perdón, porque ya sé que es una suma, y me daría como resultado 8. Entonces ya tengo el resultado de la multiplicación de potencias de bases iguales, pero he llegado a un punto que ya hemos trabajado. ¿Cuál es ese punto que ya hemos trabajado? Que tenemos
una potencia con exponente negativo. Y para yo poder resolver una potencia con exponente negativo, debo convertirlo a positivo. ¿Y cómo se convierte? Colocando un 1 y tomando esa potencia y colocarla de denominador, es decir, en la parte de abajo, y ya la voy a colocar con exponente positivo. Y pues la voy a resolver como lo hicimos con los otros. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues ya sé que aquí debo multiplicar 8 veces el menos 4. Colocarlo así, menos 4. Ya sé que lo voy a colocar 8 veces, porque no vamos a resolverlo ahora. Y cuando le coloco operaciones tampoco va a ser muy extensa como menos 4 8 veces. Entonces, aquí, ¿qué tenemos o qué podemos predecir? Aquí podemos predecir lo siguiente, y es que este resultado que está acá, que va aquí, que no sabemos cuál es positivo. ¿Por qué yo sé que es positivo? Por algo que también vimos anteriormente. Toda potencia con base negativa y exponente par, el resultado es positivo. Entonces no tengo que estar menos 4 por menos 4 multiplicando los signos de los 8 menos 4, sino que ya por medio de la propiedad que vimos allá, la observación, sé que toda potencia con base negativa y exponente par el resultado es positivo. Entonces aquí me tocaría escribir, ya sé que es positivo y me tocaría escribir entonces lo que es el resultado, que no lo vamos a calcular ahora. Lo importante es que sepan la aplicación de cada una de las propiedades. Ahora, no sé si necesitan otro tipo de combinación, podemos hacerla también que se va a encontrar, vamos a hacerla ya mismo acá. Vamos a hacerla. Bueno, pero esa la vamos a hacer más adelante. Iba a hacer una multiplicación de potencia en fracciones, pero eso más adelante ahora que veamos una propiedad de la potencia de... Ahora vemos una propiedad y le hacemos la multiplicación de bases iguales con potencia. Con igual base. Entonces aquí tenemos, iba a colocarle otro ejemplo, pero no, creo que ya es suficiente. Ya le mostré los casos con exponentes iguales positivos, exponentes iguales negativos. Vamos a hacerlo uno donde el exponente dé como resultado negativo. Le vamos a hacer lo siguiente aquí. 5 menos 6 multiplicado por 5 y un 2. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado aquí? Pues esta potencia es mucho más sencilla. Misma base y me toca entonces hacer la operación con los exponentes. Operación con los exponentes es nuevamente puedo escribir aquí menos 6 en los exponentes más el 2. Entonces voy a ver qué sucede con esos exponentes. La base sigue siendo igual y voy a mirar la parte de los exponentes. Tengo un número 6 negativo y un número 2 positivo, es decir, números con signos diferentes. Voy a restarlo, pero antes voy a mirar qué signo lleva el resultado. Como los voy a restar, debo colocar el signo del mayor. El mayor en ese caso es 6, y como el 6 es negativo, el resultado va a ser negativo. Y hago la resta entre ellos, que sería 2 y le quito 6 y le quito 2, me daría 4. Yo me quedaría 5 a la menos 4 y sucede lo mismo. Y vamos a hacerlo aquí, sucede lo mismo que en esta parte de acá, que aquí pues debo convertir ese exponente negativo en positivo y para convertirlo lo debo escribir en forma de fracción y me quedaría 5 elevado a la 4 ya positivo, quedaría de esa forma y se resuelve igual como lo veníamos haciendo acá. Ya no va a estar 5 a la 4, sino que me indica que yo voy a multiplicar el 5 4 veces. Y lo puedo resolver 5 por 5, 25, por 5, 125, y por 5 da 625. O sea que aquí me quedaría 1 sobre 625. Entonces, esa sería otra forma de resolver lo que son las potencias.
Cuando tengo una multiplicación de potencias de bases diferentes, pues hay que resolver cada potencia y los resultados se multiplican. Es decir, esto, vamos a hacerla con una sencillo. Si yo tengo... Eso lo voy a resolver por una pregunta que me están haciendo ahí en el chat. Si tengo eso, no puedo hacer suma de exponentes porque tengo bases diferentes. Lo que me toca es resolver cada una de las potencias. 2 a la 3, si lo resolvemos, multiplicar 2 por 2 por 2 3 veces, que me daría 8. Y me tocaría resolver 5 a la 2, que sería 25. Y ya después me toca hacer la multiplicación de 8 por 25, que sería 200. Así se resuelve cuando tenemos potencias con bases diferentes, porque no puedo hacer operaciones entre ellas en cuanto a los exponentes. Entonces, si pasamos ya a la otra propiedad, esta es una división de potencias de igual base. Cuando hacemos multiplicación de potencias de igual base, sumamos exponentes, entre comillas, por lo que le decía ahorita que si tienen signos diferentes se resta. Y acá, cuando hacemos división de potencias de igual base, hacemos una resta dentro de paréntesis también, de comillas, porque de acuerdo a los signos vamos a sumar o a restar, pero siempre va a existir este signo negativo en el medio. Siempre tiene que estar en el medio al momento de resolver la potencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso y escribimos lo siguiente. Como son potencias de igual base, pues el 5 arriba, vamos a hacer uso de ese 5, vamos a tomar los 5 a la 4 y vamos a tomar abajo 5 a la 2. Entonces me toca resolver esa potencia. ¿Y qué me dice aquella propiedad? Que yo voy a tomar el 4 y voy a tomar ese 4, lo voy a restar. Y lo que le decía, este signo que estoy colocando de restar es fijo con el 2. Se lo digo fijo porque a veces el exponente de abajo es negativo, entonces tenemos que hacer una multiplicación y de signo, y ahora hacemos un ejemplo. Entonces, en este caso quedaría 5 elevado a la 4 menos 2. Eso me daría como resultado 4 menos 2. Es una resta normal, o pues si lo quieren mirar con los criterios que venimos manejando, es que el 4 es positivo y el 2 es negativo. Entonces, signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. El mayor es 4 y es positivo, por lo tanto ese resultado va a ser positivo. Y hago la resta de 4 menos 2 y me da 2, si lo quieren mirar de esa forma. Si hacemos ahora otro ejemplo y vamos a tomar otra base, que puede ser 2, y acá 2. Y miramos los exponentes, ya vamos a hacer una combinación de signos. Vamos a colocar este menos 3 y arriba le podemos colocar ese exponente, le podemos colocar menos 5. Entonces ya hicimos una operación al principio, que es la que está acá arriba, de división de bases iguales con los dos exponentes positivos. Ahora lo vamos a hacer con los dos exponentes negativos, vamos a ver qué resulta. Ahora tenemos misma base, que sería el 2, tenemos que colocar aquí el número igual. Vamos a dejar el signo del medio igual ahí para que se pueda comprender más. Debo colocar menos 5, normal, el signo menos que siempre va allí, y voy a colocar ahora el otro exponente. El otro exponente es menos 3. Si lo coloco así, en matemática eso se ve muy feo. No es lo ideal colocarlo así, es por eso que siempre lo encerramos dentro de paréntesis. Entonces, eso que está allí, lo vamos a resolver ahora acá. ¿Cómo se resuelve? Entonces tengo que hacer, siempre que yo en matemática encuentre dos signos juntos, debo hacer operaciones entre ellos y me va a resultar uno solo. En ese caso, los dos signos que tengo juntos son estos dos negativos. Entonces tengo que hacer la multiplicación de los signos. Menos por menos me daría
más. Entonces me quedaría de esa forma. Ya me quedaría un 3 positivo. Y miren que la teoría dice que cuando tengo la división de potencias con bases iguales, tengo que hacer una recta. A veces se convierte en suma y a veces se convierte en recta. Acá sigue siendo recta. Pero mire que tenemos un signo positivo ahí incluido. Se convierte en recta porque el primer exponente es menos 5, es negativo. Entonces ahora voy a colocar, lo que debo colocar ahora es el resultado de la operación entre los dos exponentes. Vuelvo nuevamente a lo mismo. Tengo dos números con signos diferentes. Quiere decir que voy a restar y voy a colocar el signo del mayor. ¿Quién es mayor? El 5 va negativo el resultado. Signos diferentes se restan, entonces debo restar el 5 y le quito 3, me daría 2. Usted me daría 2 a la menos 2. Y vuelvo a lo mismo, a hacer uso de esta propiedad que está aquí, de esta propiedad, que me dice que debo convertir ese exponente en positivo. Entonces me quedaría 2 elevado a la 2 para convertirlo en positivo. Ya pasó de negativo a positivo y ya lo que me toca es resolver. ¿Cómo voy a resolver? Pues resolver la parte de la potencia que está ahí, que es 2 a la 2. 2 a la 2 sería multiplicar 2 por 2, es decir, 2 veces. Y eso me da como resultado, pues me daría 4. Y entonces ese resultado sería un cuarto. Y miren que ahí vamos haciendo uso de propiedad tras propiedad. Entonces, por eso es que es interesante que le vaya quedando claro cada una de ellas. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a finalizar la clase del día de hoy. Vamos a llegar hasta ahí. Seguimos con las otras temáticas. No sé cuántas diapositivas faltan. Faltan 2 diapositivas, pero son varias propiedades que hay que trabajar. Aquí faltan las propiedades de radicales, que hay pura propiedad de lo que son potencias, después vienen propiedades de los radicales que debo analizárselo en otra presentación. Entonces, hasta el día de hoy finalizamos allí. No sé si tiene algún tipo de pregunta relacionadas con la asignatura o con la presentación que le acabo de hacer. O hasta el momento va todo claro. Bueno, lo importante es que ustedes entiendan y sigamos entendiendo, pues vamos bien. Entonces, le agradezco por el tiempo y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere, el próximo miércoles a la misma hora, a las 10. Ahí le tengo que hacer una observación, es que nosotros los docentes estamos manejando un mismo link para todas las asignaturas. Es por eso que muchos de ustedes, o algunos, le alcancé a rechazar el ingreso porque estaba en la otra clase, pero pues deben tener en cuenta que voy a entrar a las 10. Yo trato de finalizar con ellos entre 9:55 y 10 de la mañana para que ustedes puedan ingresar. Es por eso que cuando entraron encontraron otros estudiantes que pertenecen a otro semestre, para que tengan claro esa parte. Entonces nos vemos la próxima clase, que estén muy bien.